En este vídeo voy a tratar el tema de la probabilidad y la combinatoria. Son contenidos adaptados del libro de Probabilidad y Estadística para Informáticos en su segunda edición de Michael Barron, concretamente el capítulo 2 de ese libro. Comenzaré planteando los objetivos del tema, después definiré una serie de conceptos que nos van a hacer falta para entender el resto de apartados. El tercer apartado será sobre combinatoria, el cuarto sobre reglas de probabilidad, el 5 sobre probabilidad condicional y terminaré con un breve resumen sobre el tema. El primero de los objetivos de este tema es recordar conceptos previos que se han estudiado en la enseñanza secundaria o en el bachillerato del ámbito de la probabilidad, como experimento aleatorio, resultado de un experimento, espacio muestral, suceso y probabilidad de un suceso. También aprenderemos a diferenciar entre sucesos dependientes e independientes, a calcular la probabilidad de sucesos y aplicar la combinatoria para el cálculo de probabilidades. La teoría de la probabilidad es la rama de las matemáticas que estudia los experimentos o fenómenos aleatorios, que son los que nos van a interesar en este tema, ya que un experimento aleatorio es aquel en el que existe incertidumbre sobre el resultado que se obtendrá, y si lo repetimos con las mismas condiciones iniciales no se garantizan los mismos resultados. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar con probabilidades. Tendremos que determinar con qué probabilidad se obtendrá un resultado u otro, porque no sabemos cuál se va a obtener. Por ejemplo, al lanzar un dado, al lanzar una moneda, puede salir cara o cruz. Si lo lanzamos dentro de un rato, con la misma fuerza, pues no sabemos qué va a salir, si es cara o si va a salir cruz. Si extraemos una carta de una baraja, si se juega un partido de fútbol entre dos equipos que jugaron hace un mes y vuelven a jugar el mes que viene, no podemos garantizar que el resultado sea el mismo. Puede ser otro resultado respecto a partidos anteriores. Por contra, o los experimentos deterministas que no nos interesan en este tema porque no tienen asociado probabilidades, pues son aquellos en los que si se repiten las mismas condiciones iniciales se garantiza el mismo resultado. Por ejemplo, calcular el espacio que recorre un objeto que circula a una velocidad determinada. Pues hay una fórmula matemática que siempre se cumple. Calcular la puntuación de un examen con ninguna respuesta correcta. Si se hace el examen hoy y ninguna es correcta, pues la nota será un 0. Y si se hace el examen dentro de una semana y ninguna respuesta correcta, el resultado va a ser el mismo, 0. O sea que ahí sí que sabemos que un examen con ninguna respuesta correcta siempre el resultado es 0. En este tema lo que nos interesa son los experimentos aleatorios. Entonces vamos a definir alguna serie de conceptos relacionados con estos experimentos sobre los que vamos a trabajar con probabilidades. Bien, el primer concepto es el de espacio muestral. El espacio muestral, que se denota con la letra omega en mayúscula, es el conjunto de todos los posibles resultados elementales que denotamos con la letra omega minúscula y, subíndice i, para el resultado 1, 2, 3, 4, etc., de un experimento aleatorio. Por ejemplo, si un experimento fuera lanzar 3 monedas al aire, pues el espacio muestral incluiría 8 posibles resultados, porque son 8 posibles resultados elementales y es en cada tirada que se puede obtener. En cada tirada tendríamos el primer resultado posible, podría ser todo caras, o 2 caras y una cruz, la primera moneda cara, la segunda cruz, la tercera cara, o las 3 caras, o las 3 monedas que hayan salido cruz. Aquí utilizamos la letra C para las caras y la X para indicar cruz, por simplicidad. Entonces los resultados elementales son, por ejemplo, omega W1, pues el omega 1 sería todo caras, el omega 2 sería primero cara, segunda moneda cara y tercera cruz, y así hasta el último, que podemos llamar omega 8, el octavo resultado elemental. Cualquier subconjunto de resultados es un suceso o evento. Este es un concepto que manejamos constantemente en probabilidades, que es el concepto de suceso, evento, porque en inglés se suele denominar event. Nosotros manejaremos normalmente el término suceso, que es bastante común en español. Bien, pues los sucesos al final son subconjuntos del espacio muestral. Hemos dicho que los resultados elementales pues serán, por ejemplo, en el caso de la moneda, de lanzar las 3 monedas, pues cada resultado que se puede tener en cada tirada. O sea, la primera cara, segunda moneda cara y tercera cara, las 3 caras. Pero podríamos tener un conjunto de varios resultados elementales, como por ejemplo primera cara, segunda cara, tercera cruz, primera cara, en fin, que haya 2 caras. Entonces podríamos llamar a ese suceso obtener solo una cruz. Y serían 3 sucesos elementales, resultados elementales, en los que hay dos caras y una cruz, pero podría ser la primera moneda, depende del orden de la moneda, si sale cruz la última, la tercera moneda o la segunda la primera, pues son 3 posibles resultados.
Otro posible suceso podría ser obtener el mismo lado en todas las monedas. Pues estaría compuesto por solamente dos resultados elementales, como es las tres Cs, o sea, tres caras y tres cruces. Así se puede demostrar que podremos formar hasta 2 elevado a nt sucesos, siendo nt el tamaño del total del espacio muestral. Es decir, que si tuviéramos, como en el caso de las tres monedas, un espacio muestral en el que el tamaño es 8, o sea, 8 posibles resultados elementales, como ya vimos, bueno, pues el número de sucesos que podríamos inventarnos o pensar de como subconjunto del espacio muestral sería 2 elevado a 8, 256. Se puede tratar de hacer pruebas y se puede comprobar que efectivamente es así. Aquí ya tendríamos 3 de esos 256 posibles. Aquí tendríamos como ejemplo 3 sucesos. Los resultados pueden denominarse también sucesos elementales. Si los resultados elementales de un experimento, por ejemplo, ocurría en este primer caso, teníamos un suceso que solo tenía un resultado elemental. Bueno, pues a estos sucesos también se les puede llamar sucesos elementales. El concepto más importante en este tema es el propio concepto de probabilidad. La probabilidad es una medida de la certidumbre de que ocurra un suceso en un experimento aleatorio. Su valor es un número entre 0 y 1. Si es 0, se trata de un suceso imposible. Y si es 1, se trata de un suceso seguro, que va a ocurrir seguro al realizar el experimento. Por ejemplo, si la probabilidad de un suceso es 0,25, ¿qué quiere decir? Que si se repite el experimento muchas veces, lo normal es que el 25% de las veces ocurra ese suceso. Es decir, si lo pasamos a cifras absolutas, si de cada 100 veces que repitamos el experimento, lo normal es que el suceso ocurra 25 veces. Si lo repetimos 200 veces, pues lo normal es que ocurra 50 veces. Y así. Es decir, el 25% de las veces. Ahora que ya sabemos lo que es una probabilidad, vamos a ver algunas propiedades que se cumplen en relación con los espacios muestrales y las probabilidades. Si omega mayúscula es un espacio muestral que representa un experimento aleatorio con un total de n posibles resultados, nt posibles resultados elementales, como es omega 1, omega 2, así hasta nt, pues se cumple que el espacio muestral es exhaustivo. Es decir, que la suma de la probabilidad de que ocurra el primer resultado o el segundo o el último, la suma de todas las probabilidades de cada uno de los resultados es 1. Por lo que es lo mismo, la probabilidad del espacio muestral completo es 1. Y además los resultados elementales son mutuamente excluyentes. La probabilidad de que se den dos resultados al realizar el experimento a la vez es 0. O sea, no es posible que se den dos resultados diferentes a la vez. Por ejemplo, al lanzar una moneda no es posible que salga a cara y cruz a la vez. Cuando se realiza el cálculo de probabilidades hay que tener en cuenta si los resultados del experimento aleatorio son equiprobables o no. Vamos a empezar por el caso de resultados equiprobables. Esto quiere decir que todos los posibles resultados del experimento, por ejemplo, n en el caso genérico, nt posibles resultados, tienen la primera probabilidad de que ocurran. En ese caso, la probabilidad de un resultado elemental es 1 dividido entre los n posibles resultados. Por ejemplo, una moneda, si hay dos posibles, que es cara o cruz, son dos resultados, pues la probabilidad de que salga cara 1 partido por 2 y la que salga cruz 1 partido por 2, también 0,5. Lo que se cumple, como siempre, es que la suma de todas las probabilidades de los resultados posibles del espacio muestral, es decir, del experimento aleatorio, es 1. En este caso es fácil porque si sumamos de 1 a n posibles resultados y cada uno tiene como probabilidad 1 partido por n, pues n veces 1 partido por n es 1. Vamos a ver una regla que se aplica en el cálculo de probabilidades, que es muy conocida, que es la regla de Laplace. La regla de Laplace lo que dice es que la probabilidad de que ocurra un suceso o evento E es igual a la división entre el número de resultados favorables en el suceso E dividido por el número total de resultados en el espacio muestral, o sea, del experimento aleatorio. Esto es porque ya no estamos hablando de un resultado elemental del experimento o del espacio muestral, sino de, como dijimos, la definición de suceso o evento era un conjunto de resultados elementales. Entonces, bueno, pues en este caso habría que sumar el número de resultados elementales favorables en ese suceso por el total. Por ejemplo, obtener el mismo lado en todas las monedas al lanzar 3 monedas a la vez.
Eso no es un solo resultado elemental, sino que este evento o suceso se compone de dos posibles resultados. Todas las monedas con cara, todas con cruz. Son dos posibles resultados elementales. El espacio muestral, ya lo vimos anteriormente, eran 8 posibles combinaciones de las monedas, caras y cruces. Entonces, el número de resultados favorables, ¿cuántos son? 2. O todo cara o todo cruz. Dos resultados elementales favorables. ¿Y cuál es el número total de posibles resultados? 8, las 8 combinaciones. Por tanto, en este caso, la probabilidad de este suceso sería 2, número de favorables 2, partido por número total de posibles resultados 8, 0,25. El 25%. Como dijimos, esta probabilidad significa que si lanzamos el grupo de 3 monedas, la lanzamos 100 veces, lo normal es que el 25 de esas 100 veces obtengamos el mismo lado en todas las monedas, o bien todo caras o todo cruces. Otro caso que se puede dar en los experimentos aleatorios es que sean experimentos en los que los resultados no son equiprobables. Esto quiere decir que no tienen la misma probabilidad de que ocurran. Ya no se puede afirmar que la probabilidad de cada resultado elemental sea 1 dividido por el número de resultados posible. Sí que se va a seguir cumpliendo la regla de que la suma de todas las probabilidades de cada resultado es 1, pero cada uno individualmente tendrá su propia probabilidad. ¿Cómo se calcula entonces la probabilidad de un suceso en estos casos? Pues hay que repetir el experimento un cierto número de veces, n, cuanto más mejor, porque será más fiable el resultado, y apuntar la frecuencia o número de veces que ocurre el suceso. Entonces, en estos casos, cuando se repite el experimento muchas veces, está demostrado que la probabilidad coincide con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es más que el número de veces que ocurre el suceso dividido por el número de veces que se repite. Entonces, la probabilidad de ese suceso es la división entre la frecuencia o número de veces que ocurre dividido por el número de veces que se repite, y esa es la frecuencia relativa del suceso. Lo ideal es que n sea muy grande. Cuanto más tienda a infinito, más grande sea, pues más fiable será esta probabilidad que obtenemos. Vamos a ver un ejemplo con datos reales de fútbol, publicados en una página, como hay muchas por ahí, de resultados de fútbol. Entonces nos fijamos en una en la que hemos encontrado cuál fue el resultado de los 18 últimos partidos entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid. Y nos podemos plantear el evento de que el Rayo Vallecano gane el Real Madrid. ¿Cuál es la probabilidad de que el Rayo gane el Real Madrid? Repetimos el experimento 18 veces y repetimos el partido 18 veces. Tenemos los resultados de los 18 últimos partidos que están publicados en esta web. Entonces, como hemos dicho, la probabilidad de ese evento sería la división entre el número de veces que ha ocurrido el evento. O sea, el Rayo ha ganado 2 veces en los últimos 18 partidos, es lo que nos dice esta página web, de 18. Por tanto, 2 entre 18, 0,11. La probabilidad de que el Rayo gane es de 0,11. Es decir, que lo normal, si se juegan 100 partidos entre Rayo Vallecano y Real Madrid, lo normal es que el Rayo gane 11 de los 100. Vamos a analizar con más detalle este ejemplo de los partidos entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid. Vamos a fijarnos cuál sería el espacio muestral de este experimento. Pues pueden ser 3 posibles resultados: que el Rayo gane, que el Rayo pierda o que el empate, los dos. Entonces, los 3 posibles resultados elementales son, vamos a seguir con la nomenclatura utilizada hasta ahora, que era omega minúscula 1, un resultado elemental, Rayo gana, el segundo Rayo pierde, el tercero empate. Si fueran resultados equiprobables, pues la probabilidad de cada uno de estos resultados sería 1 partido por 3, porque es el número posible de resultados. Pero no es así. O sea, en la realidad nos dice que no la probabilidad de que gane el Rayo o que el Rayo pierda contra el Real Madrid no es la misma. O sea, lo normal es que pierda y es raro que gane. ¿Y por qué? Porque depende del presupuesto de cada equipo, calidad de jugadores, etcétera. Entonces, la forma de calcularlo, ya hemos dicho, que es utilizando repitiendo el experimento y apuntando las frecuencias. En este caso, pues ya hemos dicho que se ha repetido 18 veces el experimento porque se han jugado 18 partidos. Disponemos, bueno, se habrán jugado mucho más, pero disponemos de los datos de los 18 últimos y con eso vamos a calcular. Entonces, la probabilidad de que el Rayo gane, del resultado que el Rayo gane, sería
2 veces que ha ganado en los últimos 18 partidos, entre 18, 0,11 que ya lo hicimos anteriormente. ¿Pero cuál sería la probabilidad de que el Rayo pierda? Pues sería 14 entre 18. Eso quiere decir que la probabilidad de que pierda es 0,78. Y la probabilidad de empatar, como ha habido 2 empates en los últimos 18, pues 0,11 también. O sea, la probabilidad de perder es 78%. Si se juegan 100 partidos, lo normal es que pierda 78, gane 11 y empate 11. Y como hemos dicho, siempre se cumple que la suma de las probabilidades es 1. Podemos comprobar que 0,11 más 0,78 más 0,11 es 1. Otro concepto importante que nos hará falta conocer para resolver algunos problemas de probabilidades es el de la independencia entre sucesos. Se dice que dos sucesos son independientes cuando la ocurrencia de uno de ellos no influye en la ocurrencia o no del otro. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos una urna con 3 bolas negras y una bola verde. Vamos a inventar un experimento que sea extraer una bola, devolverla a la urna y luego extraer otra segunda bola. Bueno, vamos a plantearnos entonces dos sucesos que pueden ocurrir en este experimento. Un suceso que es que la primera bola sea verde y otro suceso que la segunda bola sea verde. Bueno, pues estos dos sucesos podemos ver que en este caso son independientes. ¿Por qué? Porque como se ha repuesto la bola que se extrajo en la primera extracción, la segunda vez que se extraiga la bola, la probabilidad de sacar verde es la misma, porque el escenario es el mismo que la primera vez. Entonces, si aplicamos la regla de Laplace, en la segunda bola verde, que la segunda extracción sea verde, el número de casos favorables sería una bola verde, sacarla verde, y ¿cuántos casos posibles hay? Pues sacar una negra, una negra, una negra y una verde. Hay 4 posibles casos. Por lo tanto, la probabilidad es 0,25. Y esto en cualquier caso, da igual lo que haya salido en la primera extracción, porque como se repone la bola, o sea, este sería un caso de dos sucesos que son independientes. Pero también puede darse el caso de que haya sucesos dependientes. Dos sucesos son dependientes cuando la ocurrencia de uno de ellos sí influye en la ocurrencia del otro. Sería, por ejemplo, si lo que hiciéramos fuera extraer de una urna con 3 bolas negras y una verde, como antes, extraer una bola y no reponerla en la urna, y después extraer otra. En este caso, los sucesos primera bola verde y segunda bola verde son dependientes, porque dependerá de la bola que sacamos la primera vez, porque la urna ya no queda con lo mismo que tenía al principio. Entonces, la probabilidad de que la segunda bola sea verde depende de qué pasó con la primera bola. Si ocurrió el suceso de que la primera bola fue verde, ya no queda ninguna bola verde en la urna, porque solo había una, con lo cual la probabilidad es 0 de que la segunda sea verde. Si la primera vez primera bola que sacamos fue verde, la probabilidad de que la segunda sea verde, ¿cómo se calcula? Por la regla de Laplace. Un resultado favorable es que saquemos la verde. ¿Y cuántas bolas hay? ¿Cuántos resultados posibles? 3, porque hay 3 bolas. Por tanto, la probabilidad es 0,34. Y comprobamos que la probabilidad no es la misma. Es decir, depende de lo que haya ocurrido con el otro suceso. La primera bola haya sido verde o no haya sido verde. El siguiente apartado del tema se titula combinatoria y nos va a ser útil cuando tengamos que calcular probabilidades de sucesos o eventos en experimentos con resultados equiprobables. Es decir, cuando tengamos que aplicar la regla de Laplace en la que la probabilidad de un evento o suceso es la división entre el número de resultados favorables y el número total de resultados. No siempre es fácil determinar estos números de resultados favorables y totales. En muchos casos hay que aplicar unas fórmulas de conteo, que es lo que forma parte de lo que se conoce como combinatoria, para contabilizar todas las posibles combinaciones que se pueden dar de resultados. Por ejemplo, imaginemos la probabilidad de que al comprar un billete de lotería de 5 cifras elegido al azar no tenga ninguna cifra repetida. Pues sería la división, aplicando la regla de Laplace, la división entre el número de billetes de loterías de 5 cifras con ninguna repetida, que es lo que nos piden para la probabilidad, dividido entre el número total de billetes de lotería con 5 cifras. Estamos suponiendo en este caso que todos los números tienen la misma probabilidad de salir en esta lotería. Bueno, pues este número de billetes total o de 5 cifras sin ninguna repetida no es fácil de calcular si no conocemos las fórmulas de la combinatoria, que son las que vamos a ver a continuación.
La combinatoria lo que trata es de definir operaciones de conteo. Las operaciones de conteo son de dos tipos. Pueden ser permutaciones o combinaciones. En general se trata de contar el número de grupos de un cierto número de elementos que se pueden formar a partir de un conjunto de n posibles elementos. Por ejemplo, si tuviéramos tres posibles letras, A, B y C, posibles elementos, n igual a 3, y queremos formar grupos de dos letras. Bien, pues en este caso depende de si el orden de los elementos sí importa, es decir, si es igual a B que B A o no. Bueno, pues si consideramos, cuando tenemos que contar el número de posibles combinaciones, si nos indican que el orden sí importa, o sea que no es lo mismo A B que B A, en este caso estamos hablando de permutaciones o variaciones. Bien, entonces, en el caso de tener que calcular permutaciones o variaciones, pues en este caso hay que plantearse dos posibilidades. Si es posible la repetición o reposición, es decir, si se pueden repetir elementos iguales en cada grupo o no. Esto lo podemos asociar al ejemplo que vimos antes de la urna, como si en una urna tuviéramos las tres bolas A, B y C y vamos sacamos la primera, es una A, y no reponemos, por eso se dice con reposición, si reponemos o no la bola con la letra. Si la reponemos, estamos hablando de permutaciones con repetición o reposición. Quiere decir que cuando saquemos la segunda letra puede ser también la A, aunque la primera haya sido la A, porque la hemos repuesto. Bueno, pues en este caso se habla de permutaciones con repetición o reposición. En el ejemplo de las tres letras, vamos a ver cuántos grupos de dos se pueden conseguir en el caso de contar permutaciones con repetición. Pues tendríamos 9, tendríamos AA, AB, AC, BA, o sea, todas las posibles combinaciones con los órdenes, teniendo en cuenta el orden, porque sí importa, o sea, A, B y BA son diferentes, por lo tanto hay que incluirlo en la lista. Y también tenemos veces en los que se repiten las letras, porque la segunda, si la primera salió B, también la segunda puede ser B. Bueno, pues tenemos otro caso que es el de las permutaciones sin repetición o reposición. Si esto nos imaginamos como antes que era una urna, cuando sacamos la letra A ya no la metemos en la urna, entonces la segunda letra ya no puede ser la A. Bueno, pues se reduce entonces el número de posibilidades en este caso porque nos quedarían solo 6. A, B, A, C. Habría que quitar los casos de AA, BB y CC. Se nos ha reducido de 9, hemos pasado a 6. Bueno, esto era en el caso de las permutaciones, cuando el orden sí importaba. Pero ¿qué ocurre cuando el orden no importa? En ese caso hablamos de combinaciones. Y sería igual AB que BA. O sea, se cuenta como un solo grupo. O sea, es lo mismo obtener, si estuviéramos hablando del caso de las urnas con unas bolas con letras, sacar A, B y BA da igual el orden, porque lo que me interesa es el número de, a lo mejor, de A es que tiene la palabra, en fin. No importa, si no importa el orden, se llama combinaciones. Entonces vamos a calcular, también hay dos casos, combinaciones con repetición, cuando se repone la letra, es decir, que se puede repetir la letra dos veces, o sin repetición. Bueno, pues en este caso, el número de combinaciones con repetición sería 6. Podemos comprobar que el AA es con repetición porque hemos sacado una bola, la A, y la hemos vuelto a reponer, con lo cual puede volver a salir. Y si la segunda nos sale B, y la primera A, bien, si la primera salió B y la segunda A, para nosotros es el mismo caso que AB, porque nos han dicho que el orden no importa. Por lo tanto, no se cuenta nada más que una vez. AB y BA es la misma, es lo mismo. AC y CA es lo mismo, por eso solo aparece una vez en la lista. Por tanto, nos hemos quitado todos los casos en los que estaba el orden cambiado, así que es 6. Y por último, las combinaciones sin repetición, o sea, no reponemos la primera letra a la urna en este caso, pues teniendo en cuenta el ejemplo de la urna, pues en ese caso no podemos, la letra A, si la sacamos la primera vez, no puede salir como segunda letra porque ya no la hemos repuesto. Entonces no está en la urna, no se puede sacar. Así que se reducen mucho las posibilidades porque ya solo tenemos, y como no se puede repetir, sería quitar AA, BB y CC, y nos quedan entonces tres combinaciones sin repetición. En resumen, en este caso concreto, ¿cuántas, en el caso de querer combinar tres letras, tres elementos, formando grupo de dos, el número de permutaciones con repetición posible sería 9. El número de permutaciones sin repetición 6, combinaciones con repetición 6
y combinaciones sin repetición 3. El caso de que hemos visto de permutaciones y combinaciones de 3 elementos tomados de 2 en 2, es decir, de 3 letras en grupos de 2, era muy sencillo. Pero ¿qué ocurre si el número de elementos posibles a combinar es muy grande? Imaginaos todo el abecedario. Y los grupos son más grandes, por ejemplo, en grupos de 10 letras. Pues ahí son números ya muy grandes. Y en ese caso ya no es tan fácil y necesitamos fórmulas para hacer los cálculos del conteo. Bueno, pues en una tabla de resumen podríamos plantear las fórmulas que son muy conocidas y lo que tendríamos que hacer es organizar las fórmulas en función de si son permutaciones. En las permutaciones no haría falta la columna que indica si importa el orden, porque ya uno, cuando se le plantea que calcule una permutación, tiene que saber que importa el orden. Lo que ocurre es que sí que puede darse que se puedan repetir o no los elementos en los grupos. Entonces eso sí que nos tendrían que preguntar. Pero en un ejercicio lo único que nos tendrían que pedir es tipo de operación, permutaciones, y si son con repetición o no. O si son combinaciones, con repetición o no. El que importe o no el orden, eso va asociado al concepto, a la operación. Permutación sí importa, combinación no importa. Bueno, pues hay una serie de fórmulas matemáticas que se pueden utilizar para resolver este tipo de problemas. En este tipo de problemas lo complicado realmente es, no se nos indica que se resuelve con combinaciones, con repetición o permutaciones sin repetición. El enunciado suele ser más general y tenemos que ser capaces de, leyendo bien el enunciado, saber qué operación es la que nos hace falta. Una vez que la hayamos determinado, pues hacer el cálculo es tan sencillo como aplicar la fórmula de la tabla. En el libro hay varios ejemplos resueltos sobre combinatoria. Vamos a empezar por el ejemplo 228. En este ejemplo se nos pregunta de cuántas formas se pueden sentar 10 estudiantes en una clase con 15 sillas. Y no nos dice más. Este tipo de problemas, lo más difícil es determinar qué fórmula aplicar, o sea, qué tipo de combinatoria está implicada en el problema a resolver. Si son permutaciones, si son combinaciones, con repetición o sin repetición. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Nos dicen que tenemos 15 sillas y 10 estudiantes. Y hay que formar grupos de sillas ocupadas por 10 estudiantes. Se parece mucho al ejemplo que habíamos visto de las letras, de 3 letras combinadas en grupos de 2. Si asociamos aquí las sillas a letras, 15 sillas, pues 15 letras, al final es una combinación nos da igual que sean sillas que sean letras. Y los grupos que hay que formar, pues en este caso serían de 10 letras o 10 sillas, porque lo que tenemos son 10 estudiantes y hay que determinar cómo están sentados en la clase, ver todas las posibilidades de sentarse en estas 10 sillas. Bueno, pues una vez que lo planteamos así, he dibujado una tabla para que se vea más claramente todas las combinaciones posibles. Las columnas son los 10 estudiantes, del 1 al 10, y en cada fila lo que represento es la posible combinación de las sillas por estudiante. Por ejemplo, en la primera fila, primera combinación posible, pues el primer estudiante en la silla, el segundo en la silla B, y así, y el décimo en la silla J. Quedarían todavía sillas sin ocupar, como la K, L, M, N, O, porque hay 15 y solo hay 10 estudiantes. Bien, pues una cosa que hay que plantearse en este tipo de problemas es si importa o no el orden, para saber si son permutaciones y son combinaciones. En este ejemplo sí que importa el orden, porque no es lo mismo que el estudiante 1 ocupe la silla A que la silla la ocupe el estudiante 2. O sea que la combinación A, B, C, D, etcétera, no es diferente a la combinación BA, porque en la primera el primer estudiante se sienta en la silla A y en la segunda quien ocupa la silla A es el segundo estudiante. Entonces, pues parece claro que el orden en los grupos sí que es importante. Por lo tanto, ya hemos determinado que lo que hay que aplicar es permutaciones, porque cuando importa el orden, permutaciones, cuando no importa, combinaciones. Y ahora hay que decidir si puede haber o no repetición de los elementos a combinar. En este caso no hay posibilidad de repetición porque si tengo la silla A ya elegida por el primer estudiante, el estudiante 1, esa silla ya no la puede escoger ningún otro estudiante, así que ya está asignada, así que no se puede repetir la silla A en las combinaciones. Solo puede haber una silla en cada combinación. Una vez cada silla en cada combinación.
Por tanto, al final lo que tenemos son permutaciones en repetición. Pues se va uno a la tabla donde estaban las fórmulas y encontramos que la fórmula para las combinaciones de n elementos tomados de k en k, pues era el factorial de n dividido entre el factorial de n menos k. En este caso, n es 15, k es 10, por tanto sería factorial de 15 dividido entre factorial de 5. El factorial de un número no es más que multiplicar 1 por 2 por 3 hasta ese número, en este caso hasta 15. Y el factorial de 5, 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Si hiciéramos la operación, pues nos salen pues muchos millones, bueno, incluso billones, más de 10 billones de formas diferentes tendríamos de asignar 10 estudiantes a 15 sillas. Normalmente en los ejercicios sobre combinatoria, ya que estamos en el ámbito de la probabilidad, lo que nos pedirán serán calcular probabilidades. Vamos a ver un ejemplo del 27 en el que se pregunta por probabilidades. Nos dice que en un sitio web se exige una password de 8 caracteres y se pueden usar dígitos de 0 a 9 y letras mayúsculas y minúsculas, teniendo en cuenta un alfabeto de 26 letras. Nos dice que un programa espía puede probar 1 millón de password en un segundo. Y las preguntas son, ¿cuál es la probabilidad de que el programa adivine la password en una semana, sabiendo que puede ir probando al ritmo de 1 millón de passwords por segundo? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto tardará como máximo en adivinar la password? Y esto hay que calcularlo usando la probabilidad obtenida en el apartado anterior. Una vez que tengamos la probabilidad de que adivine una semana, pues habrá que ver cuántas semanas tardará en adivinarlo. Como máximo una password. En este ejemplo hay que aplicar claramente permutaciones con repetición. Por permutaciones porque en una password sí que importa el orden de los caracteres. No es lo mismo A, B, C que C, B, A, la password es diferente. Y además con repetición porque el enunciado nos dice que no podamos repetir letras o números en la password. Así que el número de elementos que forman la password son 8, cada sería 8 caracteres, el tamaño de la password. ¿Y cuáles son los caracteres que podemos combinar? Pues nos han dicho que 10 dígitos y 26 letras mayúsculas y 26 minúsculas. Total 62. Así que podríamos empezar calculando la probabilidad de adivinar la password en un intento, que sería la aplicación de la regla de Laplace, número de casos favorables que sería uno solo, porque la password es única, solo es una. ¿Y cuántas combinaciones de password podemos tener? Pues las permutaciones con repetición de 62 elementos tomados de 8 en 8. Si vamos a la tabla de fórmulas de combinatoria, veremos que en este caso, para permutaciones con repetición, es el número n, que es 62 elevado a k, en este caso 8. Bueno, pues nos sale 1 dividido entre un número muy largo, que es el 62 elevado a 8. Lo que nos pregunta el ejemplo es cuál es la probabilidad de adivinar en una semana la password. Ya sabemos la probabilidad de adivinarla en un intento. Pues lo que tenemos que hacer es calcular cuántos intentos podemos realizar en una semana. Este programa que intenta averiguar la password, ¿cuántos intentos puede realizar en una semana? Bueno, como nos han dicho que el ritmo es de 1 millón de intentos por segundo, pues un minuto tiene 60 segundos, una hora 60 minutos, un día 24 horas y una semana 7 días. Hacemos la conversión de unidades y nos salen pues 604 billones, más de 404 billones de intentos. Bien, pues la probabilidad de adivinar en una semana sería multiplicar el número de intentos en una semana, que son 64 billones de intentos, por la probabilidad de un intento. Y nos da 0,00277. La segunda pregunta es en cuántas, en semanas o en qué tiempo, podemos calcularlo en semanas ya que estamos manejando semanas, en qué tiempo, en qué número de semanas se puede adivinar la password. O sea, como máximo, ¿cuánto se va a tardar en adivinar la password? En este caso, el suceso que nos están preguntando es la probabilidad de acertar seguro, que sabemos que es 1. Siempre la probabilidad de un suceso seguro es 1. Entonces, si sabemos que la probabilidad de acertar seguro es el número de semanas que nos van a hacer falta por la probabilidad de adivinar una semana, que ya lo tenemos, nos decía el enunciado que usáramos para este apartado el resultado del anterior. Entonces, como tenemos la probabilidad de adivinar la password una semana, multiplicando por el número de semanas, nos daría la probabilidad de adivinar la password en ese número de semanas. Y como lo que nos preguntan es cuántas semanas nos hacen falta para averiguarla seguro, o sea, por la probabilidad que nos estamos buscando es 1. Esto es una expresión matemática, una ecuación, digamos. Entonces, tenemos el 1, tenemos la probabilidad de adivinar una semana, que era 0,0
277, despejamos la variable número de semanas, entonces sería 1 entre la probabilidad de adivinar en una semana. Hemos pasado, estoy multiplicando al otro lado de la igualdad, dividiendo. Bueno, pues dividiríamos 1 entre la probabilidad de adivinar una semana y nos da las semanas para acertar seguro. 361. Como es más de un año, pues si dividimos entre 365 días, en 52 semanas que tiene un año, pues nos salen aproximadamente 7 años, lo que tardaría este programa en adivinar seguro la password. Puede tardar menos, pero en seguro que el máximo 7 años. Más de 7 años no tardará. Es posible que porque 7 años es lo que va a tardar en rastrear todas las posibles passwords. Pero seguramente estamos hablando de posibilidades y seguramente la password quizá podría adivinarla hasta en el primer intento. Es muy pequeña la probabilidad de acertar en un primer intento, pero existe esa posibilidad. Lo que sabemos seguro es que va a tardar en averiguarla como máximo 7 años. Hemos visto un ejemplo de permutaciones con repetición, permutaciones sin repetición, y vamos a pasar a un ejemplo de combinaciones sin repetición, el ejemplo 229 del libro. Nos dice que un programa antivirus detecta que 3 carpetas de un ordenador de un total de 10 están infectadas. Las 10 carpetas se denominan A, B, C, D hasta J. Y lo que nos pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que estén infectadas las carpetas C, F y G de las 10 que hay en el ordenador? Como no nos dice nada del enunciado, suponemos que son resultados equiprobables, es decir, que todas las carpetas tienen la misma probabilidad de ser infectadas. Por tanto, en ese caso lo que aplicamos es la regla de Laplace. Entonces, la probabilidad de que estén infectadas las carpetas C, F y G no es más que la división entre el número de casos favorables, en este caso uno solo, que sería que estén infectadas estas 3, la que estamos buscando, dividido por todos los posibles grupos que se pueden formar de 3 en 3 de carpetas del ordenador. Aquí ahora lo que hay que decidir si ese cálculo de grupos de 3 en 3 es combinaciones, permutaciones, con repetición sin repetición. Bueno, en este caso no son permutaciones, porque para calcular permutaciones el orden era importante. En este caso no importa. Nos han dicho que lo que nos interesa saber es si las carpetas A, B y C por ejemplo, están infectadas, y nos da igual A, B, C que A, C, B, o que B, A, C, o que B, C, A. Al final es que 3 carpetas que se llaman A, B y C hay que saber si están infectadas. Por lo tanto, la combinación de estas 3 carpetas es la misma, da igual el orden de las letras. Así que no son permutaciones, sino combinaciones. Cuando el orden no importa, se trata de combinaciones. Y ahora hay que decidir si son con repetición o sin repetición. Son sin repetición porque una vez que tenemos en una agrupación, en una combinación de las que se pueden formar, una vez que tenemos la carpeta A, ya no puede estar en las otras posiciones, porque solo existe una vez la carpeta, no puede estar 2 veces. Así que sería un caso de combinaciones sin repetición. Bueno, pues por tanto en la fórmula de Laplace lo que tenemos que dividir es 1 entre el número de combinaciones sin repetición de 10 elementos, en este caso 10 carpetas tomadas de un grupo de 3. Si vamos a la fórmula de la combinatoria, pues veremos que las combinaciones sin repetición, la fórmula es un número combinatorio de n sobre k, siendo n en este caso 10 y k 3. Un número combinatorio no es más que la parte superior del número combinatorio, que es en factorial, dividido por el otro número en factorial multiplicado por la diferencia de los dos números, del factorial de los dos números. Bueno, en este caso entonces sería factorial de 10 dividido entre factorial de 3 por factorial de 7. Hacemos el cálculo y nos da 120 combinaciones posibles. Lo ponemos en la fórmula de la probabilidad, 1 entre 120, y podemos decir que la probabilidad de que estén infectadas las carpetas C, F y G es de 0,0083. En el libro no hay ningún ejemplo de combinaciones con repetición, así que vamos a inventarnos uno, como por ejemplo este. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar simultáneamente 3 monedas iguales se obtenga una cara y 2 cruces? Bien, pues es un claro ejemplo de aplicación de la regla de Laplace, porque en este caso los resultados son equiprobables. O sea, si las monedas no están trucadas, siempre hay la misma probabilidad de que se haga cara que se haga cruz al lanzar una moneda.
Bien, pues lo que nos están preguntando, por lo tanto, es la probabilidad de que salga una cara y dos cruces. El suceso es una cara y dos cruces. Aplicando la regla de Laplace, número de casos favorables, 1, porque es ese suceso exacto que queremos. Pero, ¿cuántas combinaciones puede haber al lanzar tres monedas simultáneamente? Bueno, pues hay que calcularlo. Hay que saber si ese número se calcula aplicando combinaciones, permutaciones, con repeticiones o sin repetición. Bueno, pues vamos a confirmar que son combinaciones con repetición. ¿Por qué? Pues son combinaciones porque no importa el orden. Al lanzar tres monedas al aire, da igual donde caigan, si cae una a la izquierda, otra a la derecha, al final lo que se cuenta son las caras y cruces que hay en el suelo. Dos caras y una cruz, da igual dos caras hagan una moneda que ha caído a la izquierda, una cara a la derecha otra y la del centro cruz, o al revés, que las dos caras hayan salido a la derecha y el cruce a la izquierda. El orden no importa, por tanto es un caso de combinaciones. Y ahora hay que decidir si hay repetición o no. En este caso, la cara y la cruz se pueden repetir, podrían salir tres caras, con lo cual la cara se repite tres veces. Entonces sí que puede haber repeticiones. Por tanto, es un caso de combinaciones con repetición. Serían combinaciones de dos elementos, porque son la cara y la cruz, tomados en grupos de tres, porque tenemos tres monedas. Bueno, pues si vamos a la tabla de fórmulas de combinatoria, podemos encontrar que la fórmula de las combinaciones con repetición es un número factorial, perdón, es un número combinatorio, es un combinatorio de los números k más n menos 1 sobre k. Ya sabemos la fórmula de los combinatorios, que es el factorial del número de arriba partido por el factorial de abajo multiplicado por el factorial de la diferencia entre los dos números. Sustituimos y nos sale 4. Está claro que el número de combinaciones con repetición es 4 porque lo podríamos haber pensado sin haber hecho el cálculo matemático, porque ¿qué casos posibles son los que tenemos? Pues que salgan tres caras, tres cruces, o dos caras y una cruz, o una cara y dos cruces. O sea que está claro que en este caso eran cuatro posibles situaciones. Sustituimos en la fórmula y por tanto 1 entre 4 es 0,25. La probabilidad de que salga una cara y dos cruces es de 0,25. Esto quiere decir que si repetimos el experimento 100 veces, pues lo normal es que 25 veces se obtenga una cara y dos cruces. En el libro hay ejercicios propuestos sobre combinatorias, son los ejercicios 2.14 y 2.25 hasta 2.29. Son del capítulo 2 y las respuestas de los ejercicios 2.26 y 2.28 están disponibles en el libro. En el apartado 4 del tema, que se titula reglas de probabilidad, lo que vamos a ver son reglas generales de la teoría de conjuntos que podemos aplicar cuando tengamos que calcular la probabilidad de más de un suceso. Hay que tener en cuenta que un suceso es un conjunto, por tanto podemos aplicar la teoría de conjuntos de matemáticas. ¿Por qué es un conjunto? Recuerdo que un suceso era un conjunto de los resultados elementales que se obtiene en un experimento aleatorio. Por ejemplo, en un experimento de lanzar dos monedas simultáneamente, un suceso podría ser, que se nos podría ocurrir el suceso de que las dos aparezcan por el mismo lado. O sea, dos caras o dos cruces. Bueno, pues tendría dos resultados elementales, las dos caras o las dos monedas con cruz. Y el suceso de que las dos tengan al mismo lado, pues es un ejemplo de suceso. Bueno, esto es una demostración de que un suceso al final es un conjunto de resultados elementales. Bien, pues como conjunto se pueden aplicar operaciones que conocemos de la teoría de conjuntos. Por ejemplo, nos podrían preguntar la probabilidad del suceso, que ya sabemos calcularlo por los apartados anteriores, pero nos podrían preguntar la probabilidad de la unión de dos sucesos, de la intersección de dos sucesos. La intersección de dos sucesos es que la probabilidad de que a la vez se dé los resultados del primer suceso y los del segundo. Entonces sería la intersección de los dos conjuntos. Teniendo en cuenta que un conjunto estaría con los resultados del suceso, en el otro habría los resultados elementales del otro y seguramente que hay resultados elementales que comparten los dos sucesos. Bueno, pues eso es lo que tendríamos que calcular su probabilidad, la unión de los dos. Perdón, en este caso la intersección de los dos. El complemento de un suceso es el conjunto formado por todos los resultados que no están en el suceso. Si el suceso fuera un conjunto gráfico, pues el complemento, que es A con una raya encima, sería todos los demás resultados que están fuera de ese suceso. Y también se nos pueden plantear la diferencia de sucesos, que es todos los resultados del suceso A
pero que no están quitando los resultados resultados del suceso A que forman parte también del suceso B. O sea, no queremos excluir y quedarnos solo con los del A, pero aquellos que no comparte con el B. Esa sería la diferencia de sucesos. Vamos a empezar viendo cómo se calcula la probabilidad de la intersección de sucesos. La probabilidad de la intersección del suceso A con el suceso B. El símbolo que se utiliza es el típico de la intersección de conjuntos. Lo que nos están preguntando es la probabilidad de que ocurra el suceso A y también el suceso B, simultáneamente, los dos sucesos. Si los sucesos fueran mutuamente excluyentes, es decir, que no comparten ninguno de los resultados, los dos sucesos, se dice que son incompatibles o disjuntos, en ese caso la probabilidad de la intersección sería 0. Por ejemplo, si un suceso A fuera obtener cruz al lanzar una moneda y el B obtener cara al lanzar la moneda, está claro que no se pueden dar las dos cosas a la vez. Al lanzar una moneda sale cara o cruz. Por tanto, la probabilidad de que salgan cruz y a la vez cara es 0. Nunca se va a dar el caso. La probabilidad de intersección de A y B en este caso sería 0. Si los sucesos A y B son independientes, se dice que la ocurrencia de uno de ellos no influye en la ocurrencia o no del otro. O sea, son independientes. No me afecta el que haya ocurrido ya el suceso A para calcular la probabilidad de que ocurra el B. Pues en ese caso, una regla de probabilidad nos dice que la probabilidad de la intersección de los dos sucesos es el producto de la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. Por ejemplo, dos sucesos independientes son cuando yo tengo una moneda y un dado. Y me preguntan la probabilidad de que se obtenga a la vez un cruz al lanzar la moneda y 4 puntos al lanzar el dado. O sea, lanzo los dos elementos, la moneda y el dado a la vez. Y entonces me pregunta cuál es la probabilidad del primer suceso de tener cruz en la moneda. Pues está claro que es independiente de lo que haya salido con el dado, porque son dos elementos que no tienen nada que ver. Y la probabilidad de obtener 4 puntos en el dado, o lo que sea, también es independiente de lo que haya salido en la moneda. Esto queda claro. Entonces, lo que ya sabemos entonces que la probabilidad de que salga cruz y salgan 4 puntos en el dado, pues como son independientes, la probabilidad de cruz en la moneda por la probabilidad de 4 puntos en el dado. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cruz en una moneda? Pues 0,5, 50%. Puede ser cara o cruz, pues 50. Y en un dado, como tiene 6 caras, la probabilidad de que salga una cara, la probabilidad de que salga el dado con 4 puntos es 1 entre 6, 0,17. Así que la probabilidad de que al lanzar una moneda y un dado salga cruz en la moneda y 4 puntos en el dado sería 0,5 por 0,17, 0,085. Otra regla que nos puede ser útil al calcular probabilidades es la regla de la unión de sucesos. La probabilidad de la unión de dos sucesos, A y B, el símbolo matemático de la unión de conjuntos, es la probabilidad de que ocurra el suceso A o el suceso B, uno de los dos, no nos da igual, o los dos a la vez, no nos da igual. Entonces, la regla nos dice que la probabilidad de la unión de dos sucesos es la probabilidad del primer suceso más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de que ocurran los dos simultáneamente. Por ejemplo, si un suceso A fuera obtener cruz al lanzar una moneda y otro B obtener cara al lanzar la moneda, la probabilidad de la unión de los dos es que salga cara o que salga cruz. Se calcularía sumando la probabilidad de que salga cruz más la probabilidad de que salga cara menos la probabilidad de que salgan las dos a la vez. Como son mutuamente excluyentes estos dos sucesos, porque no puede ser que al lanzar una moneda salga a la vez cara y cruz, solo pues hay uno de los dos lados, pues la probabilidad de la intersección es 0. Ya lo vimos en el caso anterior. Entonces sería la probabilidad de A más de B. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cruz? 0,5, ya lo sabemos de otros ejemplos. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga cara? Pues también 0,5, 50%. Entonces la suma 0,5 más 0,5, 1. O sea, la probabilidad de que salga cara o cruz en la moneda es del 100%. O sea, esté seguro que va a salir o cara o cruz. Así que el resultado es 1. Otra regla de probabilidad es la que se aplica para calcular la probabilidad del complemento de un suceso. El complemento de un suceso, el contrario de un suceso, que se representa, el complemento de un suceso se representa con el nombre del suceso, pero con una raya encima. La probabilidad del complemento del suceso A es la probabilidad de que no ocurra el suceso A. Sería lo contrario del suceso A. Por tanto, la regla sería que la probabilidad
de que no ocurra el suceso A es 1 menos la probabilidad de que ocurra, menos P menos la probabilidad de A. Por ejemplo, si el suceso A fuera obtener 4 puntos al lanzar un dado, el complemento de ese suceso sería no obtener 4 puntos al lanzar un lado, o sea, obtener cualquiera de los otros lados. Entonces la probabilidad de obtener 4 puntos es un sexto porque un dado tiene 6 lados, y entonces sería 0,17. ¿Y cuál sería la probabilidad de no obtener 4 puntos? Pues como he visto en la regla, 1 menos la probabilidad de obtener 4 puntos. 1 menos un sexto, 5 sextos, 0,83. Esto tiene sentido porque al final, como un dado tiene 6 lados, por la probabilidad de no obtener uno de ellos, pues sería el caso de los otros 5 dados. Entonces 5 entre 6. Se podría haber calculado sin aplicar esta regla, pero como conocemos ya la regla de la probabilidad del complemento, pues aplicándola sale el mismo resultado, 0,83. Otra regla de probabilidad es la que se aplica para calcular la probabilidad de la diferencia de sucesos. La diferencia de sucesos se representa como el suceso A barra invertida suceso B, o también como el suceso A menos el suceso B. La probabilidad de la diferencia de sucesos de dos sucesos A menos B es la probabilidad de que ocurra el suceso A, pero no el suceso B. La regla lo que nos dice es que esa probabilidad se calcula como la probabilidad del primer suceso A menos la probabilidad de la intersección de los dos. Por ejemplo, si un suceso A fuera obtener cruz al lanzar una moneda y un suceso B obtener cara al lanzar una moneda, la probabilidad de que ocurra A pero no B sería, o sea, la probabilidad de que salga cruz pero no salga cara sería la probabilidad A de que salga cara, de que salga cruz, perdón, menos la probabilidad de la intersección. Como ya vimos anteriormente, estos sucesos son mutuamente excluyentes, o sea, no puede salir a la vez cara y cruz en una moneda. Así que la probabilidad de la intersección de los dos es cero. Por lo tanto, en este caso la probabilidad de A menos B es igual que probabilidad de A, porque la intersección es 0 y sería 0,5. Esa es la misma probabilidad de que salga cruz, porque como no existe la opción de que simultáneamente salga cara y cruz, pues no hay intersección posible. Vamos a ver varios ejemplos de cálculo de probabilidades aplicando las reglas que hemos visto. Empezamos por uno que es el ejemplo 2.18 del libro, que nos dice que hay un 1% de probabilidad de que un disco duro de una empresa se bloquee. En los ejercicios, muchas veces la probabilidad nos la dan en forma de número de 0 a 1, que es realmente cómo se mide la probabilidad, pero otras veces nos la dan en forma de porcentaje, que es lo que habitualmente se usa en los artículos, en las noticias. Entonces, bueno, pues cuando nos dicen que hay un 1% de probabilidad de que el disco duro se bloquee, es que la probabilidad es 0,01. Hay que tener en cuenta que cuando nos dan porcentaje hay que dividir entre 100 para tener la probabilidad absoluta. Bien, pues la empresa dice que guarda 2 copias de seguridad, cada una con una probabilidad del 2% de bloqueo. Los 3 componentes son independientes entre sí. La información almacenada se pierde solo cuando los 3 dispositivos se bloquean a la vez. ¿Cuál es la probabilidad de que no se pierda la información? ¿Vale? O sea, quiere decir que la probabilidad de que no se bloqueen los 3 dispositivos a la vez. En este tipo de ejercicios lo que hay que plantearse son los sucesos implicados y luego tratar de buscar las reglas de probabilidad que se aplican al caso. Bueno, pues en este caso, ¿qué sucesos están implicados? Podemos definir un suceso A, que es que el disco duro se bloquea, porque nada más nos dan esa información y esa probabilidad era del 1%, decía. Otro suceso es que la primera copia de seguridad se bloquea. Eso también es un dato del enunciado, que era el 2%. Y el suceso C, la segunda copia de seguridad se bloquea. También era un dato que era el 2%. Bien, ahora lo que vamos a plantear es un suceso para la solución. Lo que nos decían es cuál es la probabilidad de que no se pierda información. Pero bueno, podemos plantear un suceso E que sea que se pierda información, es decir, que se haya bloqueo del disco y de las copias. Bueno, pues lo que nos estarían preguntando es lo contrario, el complemento de ese suceso, que es que no se pierda la información. Bien, ya tenemos las probabilidades de los sucesos A, B y C, porque nos dan enunciado. Entonces podemos calcular fácilmente la probabilidad del suceso E, que se pierda la información, porque es la probabilidad de que se bloquee el disco duro, se bloquea la primera copia y se bloquea la segunda. ¿Cuándo se pierde la información? Nos decía que solo cuando se dan los 3 casos.
Bueno, pues será la probabilidad de la unión de los tres sucesos. Y ya sabemos por la regla de la intersección de sucesos que la probabilidad es el producto siempre y cuando sean sucesos independientes. Y el enunciado nos diga claramente que son sucesos independientes. Por tanto, es tan sencillo como hacer el producto de las tres probabilidades. Y ya lo tenemos. 0,00004. Bueno, lo que nos pregunta el enunciado es cuál es la probabilidad de que no se pierda la información. Y eso es el complemento es lo contrario que la probabilidad de que se pierda. Entonces la probabilidad de que no se pierda es el complemento del suceso E. Y por la regla del complemento sabemos que es 1 menos la probabilidad de E. La probabilidad del complemento de E es 1 menos la probabilidad de E. 1 menos lo que nos salió antes, pues total, la probabilidad de que no se pierda es muy alta gracias a las copias de seguridad y es de 0,999, casi es imposible que se pierda. Existe una posibilidad porque no llega a 1, pero es bastante alta la posibilidad de no perder información en este caso. Hay un tipo de ejercicios relacionados con la probabilidad en los que nos piden la fiabilidad de un sistema. Bien, pues en este tipo de ejercicios tenemos que entender que la fiabilidad de un sistema es la probabilidad de que funcione correctamente. Entonces seguramente nos darán la probabilidad de que fallen los diferentes componentes y lo que tenemos que calcular es la probabilidad de que funcione. Y para que poder calcular esa probabilidad tenemos que saber si los componentes están conectados en serie o en paralelo. Por ejemplo, podríamos tener un sistema como el de la figura 2.3 del libro, en el que hay un sistema con 5 componentes, algunos están conectados en serie y algunos otros en paralelo. Bueno, y nos podrían decir que en el ejemplo 2.20 del libro nos dicen que la probabilidad de que funcione correctamente cada componente, cada uno de los 5 es 0,92. O sea, solo falla en el 8% de los casos cada componente. Y nos podrían preguntar cuál es la fiabilidad del sistema completo. Entonces habrá que ver los que están en paralelo. ¿Por qué? Pues porque cuando los componentes del sistema están conectados en paralelo, es suficiente que al menos uno de los componentes funcione para que todo el sistema funcione. Por ejemplo, el sistema de copia de seguridad de una empresa, si tenemos 3 sistemas de copia, si falla uno no pasa nada porque están los otros trabajando. Mientras que si están conectados en serie, si falla uno de los componentes ya falla todo el sistema. Por ejemplo, en un teléfono móvil en el que hay un procesador y una memoria, si falla el procesador o la memoria, falla el teléfono. O sea, no sigue funcionando. Por tanto, es necesario que los dos componentes del sistema funcionen. Los problemas sobre fiabilidad tienen fácil solución. Vamos a ver la del ejemplo 2.20. En estos casos hay que plantearse las dos operaciones más habituales con sucesos, como es la intersección y la unión de sucesos, y hay que recordar que la intersección hacía referencia a que ocurran los dos sucesos A y B y la unión que ocurran un suceso o el otro. Entonces, cuando tenemos que dibujarnos la estructura que tiene el sistema, los componentes que están en serie y los que están en paralelo, y plantearse una expresión con, en este caso, lo más sencillo es con las dos operaciones, considerando que la intersección es I y la unión O. Entonces decimos, ¿cuándo funciona este sistema? Cuando funcionan los elementos A y B porque están en serie o cuando funcionan los demás elementos que están en paralelo con estos. O sea, siempre que haya elementos en serie se utilizaría la I y cuando hay elementos en paralelo, para separarlos, la O. O sea, que funcione la primera parte del sistema o la segunda que está en paralelo con él. Entonces hay que hacerlo por partes. Nos planteamos la primera parte y en la que luego hay dentro otros componentes, A y B. Y en la segunda parte, pues hay un componente C y un grupo de dos componentes D y E que están en paralelo. Entonces, entre paréntesis, si funciona D o E, funciona el sistema. O sea, en definitiva, el sistema funciona si funciona A y B, ¿vale? Ese es un caso. O si no funciona A y B, si funciona la otra rama en paralelo, que es que funcione C y alguno de los dos componentes que continúan, que están en paralelo, D o E. Pues si somos capaces de expresarlo de esa manera, con I y con O, pues el cálculo de las probabilidades simplemente es sustituir donde teníamos la I, poner la intersección y donde teníamos la O, la unión. Se va desarrollando toda la expresión,
para dejar de aislado aplicando las reglas de probabilidad correspondientes, la de la intersección y la de la unión. Nos tienen que decir si son independientes o no los sucesos para saber si la probabilidad de la intersección es el producto. En este caso nos decían que son independientes todos los componentes. Un componente falla por sí mismo, o sea, sin tener en cuenta a los otros. Aunque falle un componente, eso no le afecta al propio funcionamiento del componente. O sea, y nos dicen que todos funcionan correctamente con una probabilidad de 0,92. Es decir, fallan con una probabilidad de 0,08. Bueno, pues una vez que tenemos todo en forma de probabilidades básicas, como las de cada suceso, después de desarrollar la expresión, pues no queda más que ir sustituyendo por los valores de las probabilidades que nos den. En este caso, todo es 0,2, con 92. La probabilidad de la intersección de D y E sería el producto de las dos probabilidades, la del suceso D, el componente D y el componente E, 0,92 por 0,92. Y entonces la fiabilidad sería la probabilidad de que funcione. Desarrollamos la expresión y en este caso nos resulta que la probabilidad de que funcione es del 0,9868. Es muy alta la fiabilidad de este sistema. Se propone resolver ejercicios del libro relacionados con el cálculo de probabilidades en los que hay que aplicar las reglas que hemos visto en este apartado, y serían los ejercicios 2.2, 2.3, 2.4, en este caso los apartados A, B, C y D solo, no todos los de ese ejercicio, y también 2.5, 2.8 a 2.13. Las respuestas de varios de ellos están disponibles en el libro. Aunque se podía haber tratado en el apartado de reglas de probabilidad, vamos a dedicar un apartado especial, que va a ser el apartado 5 del tema, a lo que se conoce como probabilidad condicional. Y vamos a ver algunas reglas relacionadas con esto. ¿Qué es la probabilidad condicional? Pues la probabilidad condicional de un suceso A respecto a un suceso B es la probabilidad de que ocurra el suceso A si ya ha ocurrido, si ya sabemos que ha ocurrido el suceso B. Se representa como la probabilidad de A barra B. No confundir con la barra inclinada que representaba la diferencia de sucesos. Esta es una barra horizontal. Normalmente se suele dibujar más en la parte de abajo el suceso B, pero bueno, por la herramienta que yo he usado aquí de notación matemática de PowerPoint, pues me sale a la misma altura. Pero en general se suele dibujar la probabilidad A barra y un poco más abajo el suceso B que ya ha ocurrido. Pero bueno, no hay que equivocarse, repito, la barra totalmente horizontal. Bueno, por la probabilidad de que ocurra el suceso A, si ya ha ocurrido el B, la expresión matemática es la probabilidad de que ocurran los dos sucesos simultáneamente dividido entre la probabilidad de que ocurra el suceso B. Por ejemplo, el suceso A, obtener cruz al lanzar una moneda, y el suceso B, obtener cara al lanzar esa misma moneda. Entonces la probabilidad de que ocurran los dos sucesos, ya sabíamos, a la vez era cero, porque al lanzar una moneda no puede salir a la vez la cara y la cruz. Eso era cero. La probabilidad del suceso B, obtener cara al lanzar una moneda, ya sabemos que es 0,5, pues, y la de obtener cruz también. Bueno, pues ¿cómo se calcularía con la fórmula que hemos comentado? Pues la probabilidad de obtener cruz al lanzar la moneda, si ya se ha obtenido cara, sería por la probabilidad de intersección, que es 0, dividido por la probabilidad del que ya ha ocurrido, que es B, obtener cara, 0,5, y es 0. Pues efectivamente, no. Si ya ha salido cara, no puede salir cruz. Por tanto, la probabilidad de que salga cruz si ha salido cara en la misma tirada es 0. Vamos a ver un ejemplo del libro sobre probabilidad condicional. El ejemplo 2.31, relacionados con vuelos de aviones. Nos dice, en un aeropuerto el 90% de los vuelos salen a tiempo. El 80% de los vuelos llegan a tiempo. El 75% de los vuelos salen a tiempo y llegan a tiempo. Y nos pregunta, si un vuelo ha salido a tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que llegue a tiempo? B, si un vuelo ha llegado a tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que saliera a tiempo? Y C, nos pregunta si los sucesos salir a tiempo y llegar a tiempo son independientes. Para resolver el problema podríamos plantear dos sucesos. El suceso A, que es que un vuelo sale a tiempo, y el suceso B, un vuelo llega a tiempo. Nos han dicho en el enunciado que la probabilidad de que salga a tiempo un vuelo es 0,9, nos decían el 90%, pero pues ya sabemos los porcentajes hay que convertirlos a un número absoluto entre 0 y 1.
este caso dividiendo por 100, ¿no? Pues 0,9 la probabilidad de que salga a tiempo. También nos decían enunciado la probabilidad de que llegue a tiempo, 0,8. Y también la probabilidad de que si un vuelo sale a tiempo, llegue a tiempo, que era 0,75. Y la primera pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de que llegue a tiempo si ha salido a tiempo? Pues sería la probabilidad del suceso B, que es que llegue a tiempo, sabiendo que se ha ocurrido el suceso A, que es que ha salido a tiempo. Pues la fórmula era la probabilidad de la intersección de los dos sucesos dividido por la probabilidad del suceso el que ya sabemos que ha ocurrido. Entonces sería 0,75, tenemos todos los datos, 0,9, pues la probabilidad de llegar a tiempo, habiendo salido a tiempo, es 0,83. El segundo apartado era la probabilidad de que salga a tiempo sabiendo que ha llegado a tiempo, que haya salido a tiempo sabiendo que ha llegado a tiempo. Pues sería la probabilidad del suceso A, que sale a tiempo, sabiendo que ha ocurrido el B, que llegará a tiempo. La probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad del que ya sabemos que ha ocurrido, que es que llegue a tiempo. Tenemos todos los datos y en este caso nos da 0,9375. Y la última pregunta es si los sucesos A y B, salir a tiempo y llegar a tiempo, son independientes. Bueno, ya sabemos por las reglas de probabilidades que cuando dos sucesos son independientes, la probabilidad de la intersección es igual al producto de las dos probabilidades. Como nos ha dado el enunciado la probabilidad de la intersección, que era 0,75, pues podemos comprobar si sale igual que el producto de las dos probabilidades de A y B. La probabilidad de A era 0,9, la de B 0,8, multiplicamos de A 0,72. Por lo tanto, la respuesta es que no son independientes porque la probabilidad de la intersección de los dos sucesos no es igual a la probabilidad del producto el producto de las dos probabilidades de cada uno de los sucesos. En relación con la probabilidad condicional hay que conocer la regla de Bayes que relaciona la probabilidad condicional de un suceso respecto a otro y la probabilidad del segundo suceso respecto al primero. Y lo que dice la regla de Bayes es que la probabilidad de un suceso B cuando ha ocurrido A es igual al producto de la probabilidad del suceso A cuando ya ha ocurrido B multiplicado por la probabilidad de B dividido por la probabilidad de A. Por ejemplo, si A fuera obtener cruz al lanzar una moneda y B el suceso obtener cara al lanzar una moneda, la probabilidad de cada uno de ellos sabemos que es 0,5 porque hay la misma probabilidad de cara y de cruz. Vale, entonces vamos a calcular cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso A, salga cruz, si ya ha salido cara. Es imposible, porque si ha salido cara ya no puede salir cruz. Aplicando la fórmula era 0. Ya lo vimos anteriormente. Bueno, pues ahora vamos a aplicar la regla de Bayes para calcular la probabilidad de que obtener cara si ya ha salido cruz. Aplicando la regla de Bayes sería 0 la probabilidad de A cuando ha salido B, que ya sabemos que es 0, multiplicado por la probabilidad de B dividido por la probabilidad de A. Y nos da 0 también. En este caso, si ya ha salido cruz en la tirada, no es posible que salga cara en la misma tirada. O sea, es 0 tanto la probabilidad de que salga cruz si ya ha salido cara, como la probabilidad de que salga cara si ya ha salido cruz. Una regla de probabilidad relacionada con la probabilidad condicional es lo que se denomina la ley de la probabilidad total. Vamos a verlo en el caso de dos sucesos. La ley de la probabilidad total para los sucesos A y B lo que dice es que la probabilidad del suceso A es igual a la suma de las probabilidades de que ocurra A y B más la probabilidad de que ocurra A y no B, o sea, lo contrario de B. Como ya sabemos la expresión de la probabilidad condicional de A cuando ocurre B, podríamos expresar la probabilidad de la intersección de A y B aplicando aquella fórmula. Entonces lo que nos saldría es que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A cuando ha ocurrido B multiplicado por la probabilidad de B más la probabilidad de A cuando no ha ocurrido B multiplicado por la probabilidad de que no ocurra B. Bueno, pues con esta ley de la probabilidad total se podría sustituir también en la regla de Bayes y nos saldría que la probabilidad del suceso B cuando ha ocurrido A pues es la probabilidad de que haya ocurrido A, de que ocurra A cuando haya ocurrido B por la probabilidad de B, dividido por la suma de las probabilidades, bueno, realmente dividido por la probabilidad de A, pero si sustituimos la ley de probabilidad total,
pues en lugar de en el denominador poner la probabilidad de A, se pondría toda la expresión de la ley de probabilidad total. Ya hemos visto la ley de probabilidad total para dos sucesos. Bueno, vamos a verla en el caso general, en el caso de tener más de un suceso en la condición, es decir, no la probabilidad de A y vincularla a un suceso B, sino a varios sucesos, pero que cumplen una condición. Vamos a considerar que B está dividido en varios sucesos, no son solo sucesos, sino varios, que forman parte de un espacio muestral. Como forma parte de espacio muestral, vamos a considerar que son mutuamente excluyentes de sí, es decir, que nunca se puede dar que el suceso B1 ocurra a la vez que el suceso B2. O sea, son excluyentes entre sí. Esto ya lo vimos al principio del tema cuando hablamos de los resultados elementales de un espacio muestral en un experimento aleatorio que no podían darse simultáneamente, eran excluyentes entre sí. Bueno, pues sería el mismo caso aquí. Y además también vimos en su día que la suma de las probabilidades de aquellos resultados era 1. Pues aquí igual se dice que son exhaustivos si la suma de las probabilidades de estos sucesos en los que se divide B es 1. Bien, pues entonces si se cumplen estas dos cosas, son mutuamente excluyentes y son exhaustivos, entonces se cumple que la probabilidad de otro suceso que no es B, suceso A, se puede calcular como la suma de las intersecciones de ese suceso con todas las particiones de este suceso B que hemos dividido en varios sucesos. Se ve muy bien gráficamente. Tenemos que A es un suceso que se representa con un círculo, con un conjunto, un diagrama de Venn, y tuviéramos los otros sucesos B1, B2, B3, B4, pues lo que estamos haciendo es calcular la superficie de todo el conjunto A como la suma de las superficies que ocupa la intersección de A con el conjunto, con el suceso B1, más el suceso B2, 3. Esto se puede hacer porque son mutuamente excluyentes, es decir, que no hay intersección entre ellos. Por eso no hay nada que compartan B1 y B2, es una simple raya lo que los separa, no hay intersección. Y la suma de todos ellos, nos han dicho B1, B2, 3, es 1. Son exhaustivos. Bueno, pues en ese caso, como he dicho, la probabilidad de un suceso A, que es diferente a los de AB1, B2, 3, 4, etcétera, es la suma de la intersección de A con todos estos sucesos que forman B. Vamos a ver un ejemplo en el que se aplica la ley de la probabilidad total. Es el ejemplo 234 del libro, que nos dice que se sabe que el 4% de los pacientes de una región tienen un virus. 4%, por tanto la probabilidad de tener virus es 0,04. Ya sabemos que normalmente los enunciados nos lo dan en forma de porcentaje y tenemos que convertirlo a probabilidad. Dice también, una prueba para detectar el virus en los pacientes es 95% confiable para pacientes infectados y 99% confiable para los sanos. Un paciente se realiza la prueba y es positiva. Y lo que nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente tenga virus? Sabiendo que se ha hecho la prueba y es positiva. Para resolver el problema hay que plantear los sucesos implicados y después qué probabilidad nos piden. Vamos, por ejemplo, a plantear como suceso A que el test indica que hay virus. El complemento de A, el suceso A con la línea arriba, que es complemento de A, sería lo contrario de A. El test indica que no hay virus. El suceso B, el paciente tiene virus, y el suceso complemento de B, el paciente no tiene virus. Bueno, pues tenemos ya varios datos en enunciado que nos van a hacer falta. Por ejemplo, nos dice que la probabilidad de que un test indique que hay virus cuando realmente el paciente tiene virus es de 0,95, o sea que es bastante fiable, el 95% de las veces acierta en este caso. Y también nos dice el enunciado que la probabilidad de que el test indique que no tiene virus el paciente cuando el paciente de verdad no tiene virus es de 0,99. También es todavía más fiable que en la detección. La detección de que hay virus y sería la detección de que no hay virus. También acierta bastante. Bueno, en la mayor parte de los casos. Y también nos daba como enunciado el dato de la probabilidad de que un paciente tiene virus. Nos decía que era del 4% en una región, que es 0,04. Y entonces lo que nos está pidiendo el enunciado es la probabilidad de que un paciente tenga virus cuando el test dice que no tiene virus, que no hay virus, no detecta virus. O sea, de que falle. Es una probabilidad de que falle sabiendo
que el test dice que no hay virus, ¿cuál es la probabilidad de que realmente el paciente sí tenga virus? Bueno, pues para calcularlo, lo que tenemos que hacer, podríamos hacerlo a partir de la regla de Bayes combinado con la ley de la probabilidad total, que ya vimos que era una fórmula en la cual pues tenemos casi todo. Tendríamos la probabilidad de B, la probabilidad de el complemento de B, porque sería el contrario de B, o sea, si la probabilidad de B es 0,04, la probabilidad del contrario de B, o sea, de complemento de B, es 1 menos 0,04, o sea, 0,96. Vale, o sea, que la probabilidad de que un paciente, si la probabilidad de que un paciente tenga virus es del 4%, pues la probabilidad de que no te lo tenga es del 96%. Bien, pues, ¿y qué más nos hace falta en la fórmula? Tenemos la probabilidad de A condicionada de A B, lo tenemos, y nos faltaría la probabilidad de A cuando no se cumple B. Bien, pues esa se puede también calcular porque tenemos la probabilidad de A, de que no se cumpla A cuando no se cumple B, y como hemos hecho antes, si tenemos la probabilidad de que el paciente, de que el test indica virus cuando el paciente no tiene virus, y lo que nos hace falta, la probabilidad de que el test indica que no hay virus cuando el paciente no tiene virus, pues ocurre como antes, solo hay que restar 1 menos esa probabilidad, o sea, menos lo contrario, o sea, tenemos la probabilidad de A cuando se cumple una condición. ¿Cuál es la probabilidad de que no se cumpla A cuando se sigue cumpliendo esa condición? Pues no hay más que restar 1 menos la probabilidad contraria. Por tanto, 1 menos 0,99, 0,01. Es decir, la probabilidad de que el test indique que no hay virus cuando el paciente no tiene virus es el 99%. Y la probabilidad de que indique que hay virus cuando el paciente no tiene virus es ya lo contrario, pues el 1%. Si el 99%, pues lo contrario el 1%. Entonces tenemos ya todo, sustituimos la expresión y nos da que el resultado final es 0, pues prácticamente 0,8, redondeando a un dígito. Esa sería la probabilidad de que el paciente tenga el virus, aunque el test haya indicado que no tenga virus, que no tiene virus. En el capítulo 2 del libro hay una serie de ejercicios relacionados con la probabilidad condicional que se recomienda realizar, y las respuestas de algunos de ellos también están disponibles en el libro. Para terminar, voy a hacer un breve resumen sobre el tema que hemos visto. Primero, el concepto de probabilidad. Ya sabemos que es una medida entre 0 y 1 de la certidumbre de que ocurra un suceso, también llamado evento, en un experimento aleatorio, siendo un suceso un conjunto de posibles resultados del experimento aleatorio. Ya sabemos que en la mayor parte de los problemas en el enunciado se nos plantea en forma de porcentaje, por tanto habrá que convertirlo en probabilidad. Si nos dicen que la probabilidad de un suceso es del 50%, pues realmente la probabilidad es 0,5 y ese valor es el que habrá que usar luego en los cálculos. Otra cosa que hemos visto en el tema es la combinatoria, que consiste en operaciones de conteo como permutaciones, también llamadas variaciones, o combinaciones. La diferencia es que las permutaciones se aplicaban cuando el orden de las combinaciones es importante y las combinaciones cuando el orden no importa. Y esto se puede utilizar para el cálculo de probabilidades contando resultados equiprobables de un experimento aleatorio y aplicando la regla de Laplace, que era el número de casos favorables dividido entre el número total de posibles casos. Y cuando el número de casos es muy grande, pues es necesario aplicar las fórmulas que vimos de combinatoria. Los sucesos son conjuntos y se puede calcular la probabilidad de sucesos que se forman con la unión, intersección, complemento y diferencia de otros sucesos. Ya hemos visto que hay una serie de reglas de probabilidad. También se vio que dos sucesos son independientes cuando la ocurrencia de uno de ellos no influye en la ocurrencia o no del otro. En ese caso, la probabilidad de la intersección de los dos sucesos, recordamos que era igual al producto de las probabilidades de los dos sucesos por separado. Otra cosa que se ha visto en el tema es la probabilidad condicional. La probabilidad condicional de un suceso respecto a otro, bueno, se suele decir la probabilidad condicional de un suceso como la probabilidad a posteriori respecto a otro anterior que ha ocurrido, a priori digamos, es la probabilidad de que ocurra el suceso posterior si ya ha ocurrido el anterior.
La regla o teorema de Bayes establece cómo calcular la probabilidad de un suceso anterior conociendo la probabilidad de un suceso posterior. La ley o teorema de la probabilidad total establece que la probabilidad de un suceso puede calcularse en función de sus posibilidades condicionales respecto a un conjunto de otros sucesos que sean exhaustivos y mutuamente excluyentes. Lo vimos en forma gráfica, se veía muy bien un suceso A, que era un conjunto, y que se podría calcular su probabilidad completa sumando las partes que compartía con otros sucesos B1, B2, etc. Bueno, pues con esto he terminado el tema. Hasta pronto.